Hola calvas, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Antes de comenzar con este video quería desearles un muy feliz año nuevo y espero que hayan disfrutado una hermosa Navidad. Este va a ser el último video del año seguramente, hoy es 31 del 12. Más que nada les quería desear un feliz año nuevo, felices fiestas y comentarles que el año que viene, 2023, se viene con todo en el canal. Así que si no estás suscrito, suscríbete porque vas a tener videos casi diarios el año que viene. Este año 2022, tuvimos casi siempre videos casi diarios, pero bueno, había días que se complicaba un poco más, un poco menos, pero bueno. En 2023, videos casi diarios, vamos a empezar con todo full bien arriba, así que espero que me estén apoyando durante el 2023 también como me apoyaron muchísimo este 2022. Y además de eso quería agradecerles de todo corazón a todos los que me siguieron durante todo este año y más a los que me siguen desde que comenzó el canal. De verdad se agradece de todo corazón y me ayudan muchísimo día a día para seguir subiendo este contenido y motivándome a seguir trayéndoles noticias e investigando sobre juegos de PlayStation, de Xbox, de PC y demás. Así que nada, agradecerles un poco y decirles que disfruten este nuevo año de oportunidades nuevas y emocionantes que les pueden llegar a venir como cada vez que comienza un nuevo año. Ahora sí, en cuanto al video del día de hoy, habrán visto en la miniatura y en el título, vamos a hablar un poco de Far Cry 6, de cuándo está gratis. Vamos a hablar también de varios juegos gratuitos que tengo acá guardados, sí, que les puedo traer en el video de hoy. Y además de noticias de algunos juegos gratis, otros de pago, sí, pero que las encontré en la web y me resultaron interesantes como para traerlas al canal porque son juegos de bastante calibre. Así que vamos a hablar un poco de todo esto. Les recomiendo igualmente que vayan acá abajo en la línea de tiempo del video y vayan al contenido que más les interese o lo miren completo, que allí me ayudan muchísimo. Obviamente, perdón por tanto spam, pero si les gusta el video, apoyan muchísimo con un like, es gratuito y me ayudan mucho. Acá abajo vamos a ver si llegamos a 120, 150 likes, que es la meta que estamos poniendo en los últimos videos. Y compartan mucho este video a ver si llegamos a las 4000 visualizaciones. Igual lo dudo, pero bueno, puede ser un batacazo. Vamos a hablar primero que nada de un nuevo juego para todos aquellos que sean padres o madres y vean este contenido, o niños jóvenes que les interese la NASA, ¿sí? Vamos a hablar de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA. Me había olvidado de poner de cambiar de escena para que se vea más el juego, pero bueno, vamos a hablar de la NASA porque la NASA creó una página web llamada spaceplace.nasa.gov, en la que reúne contenido científico sobre el universo para las personas de todas las edades y complementa con juegos y dinámicas del espacio. Obviamente no hay que pagar nada para disfrutar de estos juegos dentro de esta página. Es bastante interesante para los niños jóvenes o los niños pequeños que adquieran y tengan este tipo de tecnología en casa, o sea que tengan una PC y puedan entrar a distraerse un poco, pero aprendiendo al mismo tiempo. En lugar de darle un video de YouTube que diga cualquier porquería como NPlay, le dan esta página de Space Place de la NASA para que se divierta jugando con los temas más relacionados con la Tierra, el Sol, el sistema solar, el universo y la tecnología. Por ejemplo, hay un juego que se llama Relay. Este juego desarrollado por la NASA explica cómo la información generada con las misiones espaciales utiliza láser para transmitir información en la forma de código desde el espacio exterior a la Tierra, en un menor tiempo que en el que tomaría hacerlo por medio de ondas de radio. Pues tenemos otro juego que se llama Helios, que este juego explica cómo se produce el proceso que le da al Sol la energía suficiente para brillar tanto. Después hay otro juego en el que podemos explorar Marte y así tenemos un montón de juegos que están relacionados con lo que sería el sistema solar, los procesos que se dan en el espacio exterior y demás. Les traigo este juego como para que se lo den a sus niños, a sus niñas, sí, pequeñas, porque también quería traer este tipo de contenido para los que sean padres, madres, hermanos o lo que sea y tengan que entretener a un niño o niña y no sepan cómo. Increíble. Pasemos al próximo juego. Vamos a hablar de Minecraft. O sea, no de Minecraft, pero de un juego que quiere ser similar a Minecraft y que está gratuito. Está en periodo de prueba y se lanzaría a partir del 2023. Se puede jugar su prólogo de manera gratuita. Minecraft es uno de los videojuegos más exitosos de la historia y varios desarrolladores lo han querido copiar de alguna u otra manera para llevarse un poco de este público. Ahora, sobre el cierre del 2022, se lanzó un nuevo título que intenta lo mismo y que se puede probar ya de forma gratuita. La prueba gratuita se llama Opath First Journey, que es un capítulo prólogo del juego principal llamado Opath. Si buscan Opath en Steam lo van a encontrar, que va a salir en el 2023, pero si buscan Opath First Journey, ese sí lo van a poder descargar. Es un juego experimental de construcción. Creás, reunís y gestionás recursos construyendo tu base y comprando más islas para explorarlas y expandirlas. Esta es una de las
diferencias esenciales con el Minecraft, que para pasar a otra isla se supone que tenés que comprarla para poder ir a explorarla y expandir tu territorio. Este juego toma como referencia Satisfactory, Minecraft, Forager y el gratificante bucle de los juegos de hacer clic. Opath sería precisamente eso: explorar tu entorno, construir y automatizar tu base en este juego de recursos de plataformas 3D en primera persona. Como les decía, ya tienen disponible el prólogo, el capítulo prólogo, pero a partir del año que viene, 2023, van a tener este juego disponible gratuitamente. Prueben el prólogo a ver si les gusta y lo añaden a su, ¿cómo decirlo?, a su lista de deseos de Steam para que les llegue la notificación cuando este juego esté disponible completo. Pasamos a hablar de juegos que pierden sus seguidores o sus jugadores en el último tiempo. Juegos que venían bastante bien pero que van perdiendo jugadores a medida que no agregan contenido, de que se quedan sin actualizaciones y demás. Vamos a hablar de, antes que nada, Multiversus, que es un juego gratuito free to play que todos lo conocen, ya que perdió el 37% de sus jugadores en Steam y sigue cayendo. El juego de Player First Games tiene muy pocas novedades y la comunidad de jugadores está empezando a abandonar el título, por lo menos en lo que sería PC. ¡Aburrido! Este juego, recordemos que arrancó su trayectoria con un gran éxito, situándose como uno de los free to play de principal reclamo por los seguidores del complejo largometraje de Warner Bros. Y de los asiduos a los juegos de lucha del estilo Super Smash Bros. Por desgracia, las novedades de este título es que no está siendo tan descargado por la comunidad. Los últimos datos recogidos dicen que el juego habría perdido el 37% de sus jugadores en Steam, cayendo por quinto mes consecutivo. Es evidente que Player First Games estaría planeando algún tipo de evento o alguna incorporación que ayude a las estadísticas que vienen cayendo. Black Adam parece no ser suficiente y otros personajes procedentes de Gremlins o Rick y Morty tampoco han sido un reclamo. Multiversus, no obstante, sigue siendo un juego con amplia comunidad de jugadores, pero como hemos visto en otros casos como Call of Duty Warzone 2 o Fortnite sin ir más lejos, si no se lanzan actualizaciones de contenido adecuadas, los usuarios terminan saltando a otro free to play, pero nos hemos referido a las cifras de PC. En consolas es bastante probable que las cifras varíen, aunque puede que no por demasiado tiempo. Y el otro juego del que estamos hablando que ha sido más abandonado en el 2022 es el Elden Ring. Ha sido el juego que más se jugó y el más completado, pero también ha sido el más abandonado del 2022, el GOTY del 2022. Elden Ring, recordemos que se coronó en la pasada gala de los Games Awards como mejor juego del año, el GOTY. La obra de Hidetaka Miyazaki rompió todas las barreras de la saga Souls, con un mundo abierto inmenso y casi inabarcable. En este juego se ha discutido muchísimo la duración del juego en total, pero a medida que han pasado los meses desde su lanzamiento se ha demostrado que se puede completar en muy poco tiempo si uno es hábil. Se ha confirmado a través de How Long to Beat que Elden Ring es el juego más completado del año, pero a su vez el más abandonado. Lo que yo creo que sucede con este juego en particular es que al ser un juego modo historia y demás, la gente una vez que lo termina simplemente decide dejar de jugar al juego y completarse otro juego modo historia, como puede ser el God of War, como puede ser el Stray, que son de los juegos más completados también en este 2022. De todas maneras, si vos no probaste este Elden Ring, es un juegazo, por eso se ganó el GOTY del 2022, así que les recomendamos y les recomiendo que lo prueben, lo jueguen y lo disfruten, y después nada, lo abandonan como el resto de las personas en este 2022, ya que es el juego más abandonado del 2022, pero también el GOTY y el más completado. Que sea el más abandonado no indica que sea un mal juego, al contrario, es un gran juego y la gente se lo termina demasiado rápido de lo manija que están, así que recomendamos muchísimo este juego. Y vamos a pasar a la siguiente noticia. Vamos a hablar del COD Warzone 2, este juego free to play que salió hace poco. Call of Duty Warzone 2, a pesar de haber cosechado un gran número de jugadores desde su inicio, no está causando la misma sensación que la anterior entrega. El Battle Royale de Activision está un tanto descuidado en estos momentos. Hay bugs, problemas de conexión, poco alcance de armas y los jugadores lo notan. Muchos están abandonando el título y perdiendo interés, pero la compañía a cargo del free to play estaría planeando ya la jugada maestra que podría conseguir que Warzone 2 retomase esa era dorada del primer Warzone. Se estaría comentando que Verdansk podría lanzarse en la secuela de Warzone, es decir, vendría en el Warzone 2 el Verdansk. Esto es solamente una teoría de muchas, por lo que habría que agarrarlo con pinzas obviamente. Lo que confirma que Edificio 21 forma parte de Verdansk es la forma del mapa en la que se encuentra, que coincide con las carreteras de ese anterior escenario del 2020, estando ubicado cerca del antiguo estadio, en Downtown. A lo mejor por ahí no se incorpora Verdansk completo, sino también reincorporar partes del mapa poco a poco, hasta tener en cuenta bastante parte del mapa
mapa o hasta completar el mapa completo, eso no lo sabemos. Pero como les comentaba, esto es simplemente una filtración, una teoría, ¿sí? Para que lo agarren con pinzas y no se confíen de que va a volver Badlands porque lo dijo en el Play. No, es simplemente una teoría, pero esperemos que sí vuelva porque la verdad es que es un gran mapa. Si todavía no descargaste el Call of Duty Warzone 2, también es un juegazo Battle Royale, está disponible en todas las plataformas y en PC. Está transitando por su primera temporada, así que estás a tiempo de comenzar el título a tiempo para jugar todas las temporadas a partir de este momento. Pasemos al próximo juego y vamos a hablar del remake del Resident Evil 4. Un juegazo, y esperemos que el remake esté a la altura de las circunstancias, ya que tenemos como noticia que The Resident Evil 4 Remake estaría a punto de terminar su desarrollo. Es uno de los juegos más esperados de este 2023, de a partir de mañana, este 2023, normal teniendo en cuenta los anteriores remakes de Capcom, ya que los remakes del Resident Evil 2 y 3 fueron títulos que pueden hacer frente a nivel técnico y jugable con otras obras de actual generación en consolas sin despeinarse. La aventura de Leon Kennedy por España tiene su fecha de lanzamiento fijada el 24 de marzo del 2023 para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series XS y PC. Y el productor del juego, Yoshiaki Hirabayashi, ha asegurado en una charla con Famitsu que Resident Evil Remake se encuentra en las fases finales de desarrollo. Sabemos que la duración del juego será similar a la original, respetando un poco más la trama que conocimos en 2005, con Leon salvando a la hija del presidente de los Estados Unidos. Y bueno, ahora sí pasamos a la próxima noticia y a la noticia final de este video. Vamos a hablar de Far Cry 6 porque tenemos una free trial. Hey, pará, está terminando el año 2022 y vos todavía no te suscribiste. Seguro ya viste uno o más de mis videos que te recomendó YouTube, así que te recomiendo yo mismo que te suscribas y actives la campanita porque la verdad que el contenido es impresionante, este calvito de confianza que les trae novedades de videojuegos, así que les recomiendo muchísimo que si quieren noticias de videojuegos, de bugs, de juegos gratis, durante un tiempo limitado o para siempre, tanto para PlayStation, Xbox o PC, se suscriban y activan la campanita y me ayudan muchísimo a llegar a los 17.000 suscriptores. Ahora sí, sigamos con las noticias del video de hoy. Durante este fin de semana les dejo la página en la descripción para que vayan a darle clic a la plataforma en la que ustedes desean. Ingresan a esa página y vamos a poder ver que Far Cry 6 nos da la opción de jugar gratuito durante el fin de semana a la experiencia completa del juego. Podrás explorar paisajes impresionantes, tiroteos brutales y una gran variedad de experiencia de juego. Disfrutaríamos todo el contenido con un límite en la progresión. Cuando se acabe el tiempo de prueba podrás mantener tu progreso si compras el juego. Desde la página que les dejo en la descripción sería una forma de añadirlos a su biblioteca iniciando sesión obviamente en la web y añadiéndolo a la biblioteca y después lo descargan en su Play desde la biblioteca, o si no la otra forma sería desde su PlayStation 4 buscar Far Cry 6, entran al juego de pago y se deslizan hacia abajo a la parte de complementos o contenido adicional, ahí les aparecería lo que sería la prueba gratuita. Lo que sí, no tenemos una fecha límite de esta prueba gratuita, no sé si habrán agregado esta prueba con límite de contenido, es decir, te deja avanzar hasta determinada misión, porque no la probé sinceramente, pero les quería traer la noticia, o si será solo durante el fin de semana, no nos dice ninguna página oficial su fecha establecida. A lo mejor le dejan esta trial completamente gratis en lo que sería la consola para siempre y ustedes podrían disfrutar de lo que sería esta trial todas las veces que quieran, pero hasta determinado punto de la historia. Después, si quieren completar el resto de la historia, tendrían que comprar el juego, obviamente esperando alguna oferta en este momento, ya que por ejemplo tenemos la Deluxe Edition en vez de a $80 a $26,39. Nos saldría más barato que la Standard Edition, así que mucho ojo con eso, porque la Standard Edition, vemos acá que la Standard Edition la tenemos en Play 4 y Play 5 a $60, pero al lado tenemos la Deluxe que nos quedaría a $26,39. En el caso de que quieran la otra versión, la Gold Edition, que te trae el Far Cry 6 y el Season Pass, nos quedaría $32,99, un poquito más que 27. La Deluxe te saldría 27 y la otra 33, la Gold. Estas dos serían las opciones que tienen, mucho más baratas que la estándar. Sí, les recomiendo alguna de estas dos. En ustedes queda a ver si compran la Gold o la Deluxe, sí, dependiendo de los beneficios que quieran obtener al momento de comprarla. Les quería traer esa noticia del Far Cry 6 Free Trial completamente gratis. Y además obviamente esta oferta que si les gusta el juego lo prueban y lo pueden descargar con esta oferta completa. Bien, y ahora vamos a pasar a saludar a los comentarios del video anterior, que no son tantos, así que espero que ustedes comenten todos acá abajo en la caja de comentarios. Vamos a saludar a Leandro Daniel Montes, a Antimacro, a Samuel Molina,
y a Rodrigo 2009. Así que un saludo para todos ustedes y un saludo también para los miembros del canal Zungwa, Dylan Rueda, Daniel Caballero, Killer Catareno y Sebastián Navia. Muchísimas gracias por dar ese apoyo extra convirtiéndose en miembros del canal y nada, muchísimas gracias a los que van comentando los videos que voy subiendo para pedir un saludo o para decir algo sobre el video. Ayudan muchísimo comentando y dejando su me gusta. Los invito a ver los videos que aparecen acá al costado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chao.